Bien, hermanos queridos, vamos a comenzar entonces con nuestro tema de esta noche, que es Apocalipsis 13, especialmente el primer poder que aparece allí indicado. Sin más preámbulo, vamos pues a nuestro estudio. Los versículos 1 al 10 nos hablan de un primer poder, la primera bestia, y dan varias características de ese poder. Pero hay otras dos entidades que aparecen también en el capítulo 13. La bestia marítima de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el primer poder, los versículos 1 al 10. Hay entonces una bestia que sale de la tierra, una bestia terrestre, con 2 cuernos como de un cordero. Lo encontramos especialmente en los versículos 11 hasta la primera parte del versículo 14. Y entonces nos encontramos con una imagen a la bestia, la que en corto tiempo se transformará en una imagen de la bestia. Y usted me dice, ¿y qué diferencia hay entre imagen a la bestia e imagen de la bestia? Imagen a la bestia significa un acercamiento progresivo, una admiración creciente de parte de otros poderes. Finalmente, esta segunda bestia es la que va a erigir una imagen de la bestia. En otras palabras, el principio de la bestia, al cual ya hicimos referencia en algún tema anterior, habrá de verse, habrá de aplicarse también en el segundo poder que aparece referido como una bestia terrestre con 2 cuernos como de un cordero. En los versículos 1 al 10 hay 10 características de esa primera bestia. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del cuerno pequeño? ¿Cuántas características de ese símbolo aparecen en el capítulo 7 de Daniel? ¿Se acuerdan? 15 características. Bueno, aquí, hablando del mismo poder, en los versículos 1 al 10, nos encontramos con 10 características. Primera, emergería del mar. Y sabemos, hermanos, lo que significa el mar, las muchas aguas. ¿Qué significan? Muchedumbres, tierras habitadas. Segunda característica, estaría animada por el mismo espíritu y los mismos móviles del dragón del capítulo 12. ¿Cómo lo sabemos? Tan identificada estaría con el dragón que se la describe con su mismo aspecto, es decir, 7 cabezas y 10 cuernos. Y sin embargo hay 2 diferencias básicas. Primera diferencia, el aspecto, ya no un dragón escarlata como en el capítulo 12, sino más bien una bestia híbrida. Esta palabra se está generalizando mucho en relación con los automóviles, ¿no es cierto? Híbrida. ¿Por qué? Porque es una mezcla de varias cosas. Y aquí se la describe a esta bestia como teniendo por lo menos una de las cabezas, con el aspecto de la cabeza de un león. Cuando se le examinan las patas o las garras son de oso, pero mirándola en su aspecto general tiene la apariencia de un leopardo. Por eso hablamos de una bestia híbrida. Por supuesto, de inmediato recordamos las 7 bestias del capítulo 7 de Daniel, que aquí aparecen en orden regresivo. Y la segunda, mientras que en el dragón del capítulo 12, las coronas están sobre las cabezas, en la del capítulo 13 ha habido una migración de las coronas, un movimiento de las coronas. Y ahora las coronas están sobre los cuernos, sobre los 10 cuernos. Aquí tenemos esa bestia, aspecto leopardino, garras como de oso y cabeza de león. El dragón del capítulo 12 es Satanás, no hay ninguna duda al respecto. Pero desde que fuera expulsado del cielo aparece dando vida a distintos sistemas, como por ejemplo las 7 cabezas. ¿Cuáles son las 7 cabezas? Sobre la base de Daniel y sobre la base de Apocalipsis. En primer lugar, Babilonia, 605 a 539 a.C. Segunda, Medo-Persia, 539 a 331.
La tercera, Grecia. 331 a 168 viene entonces la Roma pagana del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Viene entonces la Roma papal como quinta cabeza. Y allí colocamos algunas fechas, por ejemplo el año 476, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, creándose un enorme vacío de poder, que lentamente va a ser ocupado por la nueva Roma, que va a emerger de entre las ruinas de la Roma pagana. Mencionamos aquí el año 508, ya hablamos de este año, el año en el cual Francia, la más poderosa de todas las porciones en que se dividió el Imperio Romano en su caída, le prestó todo su apoyo al papado que estaba surgiendo. Y entonces 538 a 1798, ¿qué periodo es ese? Los 1260 años. Viene entonces con la Revolución Francesa y justamente a fines del siglo XVIII, en torno a 1798, el surgimiento de otro poder. Ustedes encuentran ese poder descrito en el capítulo 11 del Apocalipsis. Una bestia que sale del abismo. ¿Cuándo? Más o menos al tiempo cuando habrían de terminar los tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses o 1260 años. Esa bestia que sale del abismo tiene todas las características que corresponden precisamente al poder que emergió de la Revolución Francesa. Así que la sexta cabeza es el ateísmo o secularismo. ¿Entienden lo que es secularismo? ¿Qué querrá decir secularismo? Todo lo contrario a lo que es santo. Sí, por supuesto, es decir, algo totalmente terreno, con ninguna proyección hacia lo espiritual o hacia lo divino. Y ahí ustedes tienen varias fechas: 1789, la Revolución Francesa; 1798, termina ese periodo de los 1260 años. Y saben que termina allí otro periodo. A ver si recuerdan de cuando estudiamos el capítulo 12 de Daniel. Es decir, no lo estudiamos, pero alguien hizo una pregunta y tratamos de contestarla. ¿Qué otro periodo termina en 1798? A ver si lo recuerdan. Yo les hice una pregunta. ¿Qué habría de surgir primero? ¿La persecución o el poder perseguidor? Y ustedes contestaron muy correctamente: el poder perseguidor. Ahora, si el poder perseguidor habría de tener 1290 años y la persecución 1260, quiere decir que para que la persecución cesara, algo debería ocurrirle simultáneamente al poder perseguidor. ¿Me están siguiendo? Por lo tanto, si en 1798 terminaron los 1260 años y el lapso del poder perseguidor, tienen que decirme ustedes cuál es el lapso del poder perseguidor. 1290 años. Ustedes encuentran eso en Daniel capítulo 12, el versículo 11. Estos dos periodos terminaron simultáneamente en el año 1798. Por eso colocamos allí alguna referencia a este periodo. Y 1991, porque fue el momento en que se produjo el desplome de la máxima expresión lograda aquí en la tierra de los ideales de la Revolución Francesa, que fue la Unión Soviética y el comunismo. Ahora, la última de las 7 cabezas todavía está en el futuro. Y Apocalipsis 17:5 la llama Babilonia la Grande. ¿Cuándo habrá de surgir? Muy brevemente. El ecumenismo, ese fenómeno socio-religioso, político, que está haciendo que las iglesias se acerquen unas a las otras, renunciando a sus convicciones espirituales, a sus convicciones doctrinales, va finalmente a desembocar en esta triple alianza que es Babilonia la Grande. ¿Alguna pregunta en relación a esto? No quiero avanzar sin que disipemos alguna duda que pudiera haber en la mente de ustedes. ¿Están claras las 7 cabezas?
Podemos repetirla juntos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia o el imperio greco-macedónico, Roma pagana, Roma papal, el secularismo o ateísmo y finalmente la última, todavía en el futuro, aunque ya en proceso de gestación, Babilonia la Grande. ¿Qué acerca de los 10 cuernos? Saben que los 10 cuernos se identifican en su accionar en 4 etapas. La primera etapa, cuando se divide en el territorio que fuera del Imperio Romano de Occidente. 10 cuernos. Fueron más de 10 las naciones que surgieron de las ruinas del Imperio Romano. 10 es un número redondo, indicando una cantidad apreciable, una buena cantidad de tribus. ¿Cuál es la segunda etapa? Van surgiendo las naciones europeas y lo que habían sido los 10 cuernos y ahora comienzan a surgir como naciones, se encargan de darle autoridad a la Roma cristiana, la Roma espiritual, la nueva Roma. Si no hubiera sido por el apoyo de estas naciones, jamás habría surgido este sistema. ¿Cuál es la tercera etapa? En 1798, estas naciones le quitan su poder al papado. Y usted me dice, pero fue Francia. ¿Es cierto? También fue Francia la principal nación en hacer posible el surgimiento de esta entidad. Pero en Francia se concentraron, por así decirlo, la mayor parte de las fuerzas de lo que había sido el Imperio Romano. Así que surgen, cuando se divide el Imperio Romano, tribus germánicas que van tomando como si fueran buitres los despojos, lo que quedaba del Imperio Romano. Poco tiempo después, ya para el año 538, ya 508 antes todavía, comienzan a buscar a alguien que pudiera representar lo que había sido el emperador romano o el Imperio Romano. Y se encuentran con el obispo de Roma. Así que comienzan a otorgarle más poderes, van cediendo poder al obispo de Roma. Y surge entonces la nueva Roma. Pasan 1260 años. Y las naciones que le habían dado todo su poder, ahora comienzan a quitárselo. Una tras otra. Va surgiendo un nuevo concepto. El nuevo concepto es la Iglesia Nacional. Que cada nación allí en Europa tenga su religión. Que los súbditos se ajusten a la religión del gobernante. Nada de órdenes que vengan desde afuera, desde Roma. Si llegan órdenes de Roma y el gobernante de la nación cree conveniente, las pasa al pueblo. De lo contrario, no les presta absolutamente ninguna atención. Pero lo notable del caso es que hay una cuarta etapa. ¿Cuál es esta cuarta etapa? Esas naciones entregándole nuevamente el poder al papado, al obispo de Roma. Capítulo 17 del Apocalipsis lo hace muy claro. Primero leemos allí en el versículo 3. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos ahora al versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino. Todavía no se han puesto totalmente de acuerdo. Pero cuando se pongan de acuerdo, dice el versículo que sigue, por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Para qué? Estos tienen un mismo propósito. Esa palabra propósito puede traducirse consejo del griego. Tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Para qué? Para pelear contra el Cordero, en la persona de los hijos de Dios aquí en la tierra. Ese es el tiempo de angustia previo y después el tiempo de angustia que sigue al tiempo de angustia previo. Pero el Cordero los vencerá. ¡Qué certeza tan maravillosa! Ya para ese momento el Cordero no es más príncipe de los príncipes. Ahora el Cordero ha sido coronado.
Ya se realizaron las bodas del Cordero. Cristo ya salió del santuario celestial. Y ahora cambia sus vestimentas de sumo sacerdote por las vestimentas de un guerrero. Y viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada pueden los poderes de la tierra. No crean por un momento que los 10 reinos en la cuarta etapa van a ser solamente las naciones europeas. No, Elena de White nos habla acerca de una confederación. ¿De qué carácter? Mundial, global. Todos van a entregar su poder y su autoridad, van a reinar juntamente con este poder por una hora. Y usted me dice, ¿una hora? 15 días. ¿Solamente por 15 días? No, hermanos. El tiempo profético terminó ¿en qué año? ¿En qué año terminó el tiempo profético? 1844. Desde 1844 no tenemos más ningún periodo profético. Si alguien les viene con nuevos periodos proféticos a cumplirse, no le presten la más mínima atención. Ya no hay más periodos proféticos. Lo que hay ahora es una tarea que debe ser cumplida. Pero usted me dice, escuchen, cuando se abre el séptimo sello, hay en el cielo silencio como de ¿cuánto tiempo? Media hora. Aquí se habla de una hora. Vamos al capítulo 18 y encontramos que hay una alternativa o una alternación entre día y hora, como si fueran el mismo periodo. ¿Y qué significa entonces? Corto tiempo, pero de ninguna manera 15 días. Un corto tiempo, como que le damos en nuestro lenguaje de todos los días, en nuestra iglesia, el nombre de tiempo de angustia previo o corto tiempo de angustia. ¿Les quedó claro, hermanos, lo de estos 10 reinos? ¿Cuántas etapas? 4. ¿La primera cuándo? Allá en el siglo V, hacia fines del siglo V, cuando cae el Imperio Romano. Surge, disputándose los fragmentos, muchas veces en guerra entre sí. Segundo momento, casi seguido. Se dan cuenta que no pueden seguir en esa forma, guerreando y luchando. Hace falta una autoridad. Antes miraban a Roma, ahora Roma ya no tiene más de emperador. Pero hay alguien en Roma que no participa de ninguno de esos reinos. Así que de ninguna manera se lo puede ver como rival. A él acuden dándole cada vez más poder para que intervenga en todos los asuntos de Europa. Pasan 1260 años en que este arreglo se mantiene. Pero hacia fines del siglo XVIII, en la tercera etapa, ¿qué hacen con el poder que le entregaron al obispo de Roma? Se lo quitan. Y ahora comienzan a actuar como naciones totalmente independientes, sin depender para nada de indicaciones que pudieran venir desde Roma. El obispo de Roma recibe lo que llama la Escritura una herida aparentemente mortal. Humanamente hablando, no había escapatoria, no había posibilidad alguna de recuperación. Pero a medida que va avanzando el tiempo, va surgiendo la idea, necesitamos un gobierno de carácter mundial. Y ese gobierno mundial debe tener un aspecto religioso. Así que vuelven otra vez a mirar hacia el obispo de Roma. Y la actuación del pontífice Juan Pablo II no dejó lugar a duda acerca de la receptividad a la idea de un gobernante que sea también religioso. Van a devolverle otra vez el poder, pero ahora en un grado mucho mayor al que había tenido antes. Porque antes había sido solamente el poder que le dieron los fragmentos de Europa, pero ahora van a ser los poderes mundiales, otorgándole su autoridad al obispo de Roma. No vacilen en preguntar. Recuerden que esto no es una predicación, esto es un seminario. Y si hay alguna cosa que no está clara, pregúntenla a fin de que podamos avanzar con mayor seguridad. Sí. Sí. Claro. Podemos volver, hermana, a esa diapositiva. Ahí la tenemos. Sí. No. Eso es otra cosa.
Las 7 iglesias están en los capítulos 2 y 3. Aunque están vinculados los hechos que afectaron a la iglesia a través de la historia de la iglesia cristiana por estos acontecimientos, pero aquí estamos básicamente con poderes perseguidores, no estamos tanto con la iglesia. Así que ahí tenemos las 7 cabezas, los 4 imperios universales, cómo subsiste Roma pagana en la Roma papal, finalmente la herida aparentemente mortal, el ateísmo que surge de la Revolución Francesa y se extiende como un reguero de pólvora por todo el mundo. Hubo un momento en que el 40% de la población de la Tierra gemía bajo regímenes comunistas. Y ustedes muy probablemente en algunas de las naciones de las cuales vinieron habrán tenido que experimentar algo de esta imposición del comunismo. En mi país, en Argentina, tuvimos problemas muy serios con movimientos guerrilleros. Pero se produce el efecto del péndulo. Vino la gran reacción. Ahora el péndulo se está moviendo hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque hay más y más gobiernos que se están inclinando a seguir ese modelo que probó ser desastroso en todo lugar. Y finalmente el péndulo se va a mover para el otro lado y ya no va a volver otra vez hacia el lado izquierdo, sino que va a transformarse en la última gran dictadura, la Triple Alianza. Esos 3 espíritus a manera de ranas que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para congregarlos para la batalla final. Fíjense ustedes el principio de la bestia. Estos espíritus que son la falsificación de los 3 ángeles. Ellos están allí luchando para hacer que el mensaje de los 3 ángeles no llegue a la gente. Estos espíritus inmundos no van a predicar a la gente, van a los reyes para conseguir a través de ellos la imposición de sus convicciones, de sus dogmas y de sus creencias. Y entonces después tenemos, bueno, ya eso es la formación de Babilonia la Grande. ¿Entendió, hermana? ¿O está todavía un poquito complicado? Hay necesidad de repasar estas cosas porque de primera no las vamos a comprender, es totalmente imposible. ¿Hay alguna otra pregunta en torno a esto? Sí, hermano Higgins. Pastor, ¿podría ampliar un poquito más esos 3 poderes de la manera de Roma? Bueno, no es el tema de esta noche, pero sí podemos decir, el dragón ya lo tenemos claramente identificado, es Satanás. Y estamos hablando aquí de todo poder o todo sistema religioso que no es cristiano. Pertenece al dragón directamente. No es que el dragón no tenga influencia sobre el cristianismo, pero estos son sistemas que en ningún momento escaparon del control del dragón. Entonces, ¿qué es la rana que sale de la boca de la bestia? Ya la hemos descrito y acá estamos viendo 10 características de este poder. Nos falta el falso profeta. ¿Y qué es esto del falso profeta? A ver si pueden seguirme, hermanos, en esto, porque no puedo entrar en muchos detalles. Hay una segunda bestia en el capítulo 13. Todas las características apuntan al protestantismo estadounidense y al resto también que se deja influir por este intento de encontrar el apoyo del gobierno, echar mano de la autoridad del Estado para imponer sus convicciones y sus dogmas. Así que encontramos en este segundo o este tercer poder, el falso profeta, algo que está en gestación y que lo vemos muy bien. Cómo el protestantismo está abandonando los grandes pilares y ahora, por falta de poder, busca el poder del Estado. Ahora bien, la segunda bestia de Apocalipsis 13, que por todas las características corresponde al protestantismo estadounidense, o a los Estados Unidos, si preferimos, da origen a la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia da origen al falso profeta. ¿Y qué es el falso profeta?
es la mezcla del cristianismo con el espiritismo, ingrediente fundamental de esta triple alianza. Allí están, tienen la palabra de Dios, dicen que la están predicando, pero dejan totalmente de lado lo que la misma Biblia explica acerca de las profecías. Y ayer estábamos con el hermano Rafael en un cierto negocio, para darles un ejemplo, y allí estaban las novelas de Tim LaHaye y Jerry Jenkins. ¿Cuántas había, Rafael? Había como 8 más o menos allí, ¿no? Esas que están leyendo en una forma apasionada los protestantes en general, creyendo que ahí está la explicación de las profecías, tan distinto de lo que es en la realidad. Hasta ahí llego, hermano, en la explicación, porque no quiero detenerme mucho, quiero seguir adelante. Así que vamos a pasar otra vez estas diapositivas. En el capítulo 12 se mencionan 2 períodos de persecución. ¿Qué períodos? ¿Recuerdan ustedes? En el capítulo 12, verso 6 y verso 14. Es el mismo período. En un caso se lo menciona como tiempos y la mitad de un tiempo. Y en el otro caso se lo menciona como 1260 días. ¿Y cuál es el segundo momento de persecución? El que encontramos en el verso 17. En el verso 12 se nos dice que el dragón se llena de ira, desciende con gran ira. Y ahora en el verso 17, para perseguir al remanente, y el remanente está caracterizado claramente allí por 2 cosas. Tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, comprenden las profecías y guardan los mandamientos de Dios. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para que resulte un poquito más claro esto. ¿Cuántas veces fue expulsado Satanás de la presencia de Dios? Una fue allá, hace unos 6.000 años. Esa fue la primera. Ustedes la encuentran, si quieren marcarla en sus Biblias, en los versículos 7 y 8. Esa es la primera expulsión. Pero Satanás logró acceso nuevamente a la presencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando Adán desconfió de Dios y le entregó el gobierno de este planeta. Ustedes encuentran eso en los versículos 9 y 10. 9 y 10. Ese es el momento de la segunda expulsión. Pero ¿cómo sabemos que consiguió acceso a la presencia de Dios? ¿Qué libro del Antiguo Testamento que empieza con J y tiene 3 letras? Job. Claramente nos dice. Y recuerdan ustedes la forma elegante en que Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? En otras palabras, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De dónde vienes? Y la respuesta: de recorrer la tierra y andar por ella. Yo domino a mi antojo en el planeta Tierra. ¿Y cuál fue la segunda pregunta que le hizo Dios? Muy elegante. ¿En tu recorrida no te has encontrado con mi siervo Job? La presencia de Job aquí en la tierra demostraba que Satanás no era dueño total del planeta. Y ustedes recuerdan el que se le escapó a Satanás. Teme Job a Dios de balde. Si tú lo has cercado, yo quiero acercarme y no puedo. Hay un cerco ahí que impide que yo le haga algo a Job. ¿Y qué le dijo Dios? Porque era un desafío que le estaba lanzando delante de los representantes de todos los mundos no caídos. ¿Qué le dijo Dios? Voy a levantar el cerco. No lo toques a él. Pero cumple lo que tú has dicho. Te doy libertad. Y hermanos queridos, si no fuera por la protección de Dios, qué cosas terribles nos ocurrirían. No nos atrevamos, ni padres ni hijos, de romper ese círculo protector y permitir así el acceso del enemigo de Dios, provocando terribles tristezas y calamidades. Pero fue expulsado. Esa expulsión, vuelvo a decir, está en los versículos 9 y 10. Márquenla en sus Biblias. Conviene que la tengan bien clara. ¿Cuándo fue expulsado la segunda vez?
¿Recuerdan ustedes cuando los 70 volvieron con gozo, contando todo lo que habían hecho? Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. ¿Cuándo cayó del rayo? Como un rayo. Cuando Cristo dijo, consumado es. Los pilares del reino de Satanás se resquebrajaron. En ese momento ya no tuvo más acceso a la presencia de Dios. Ahora hay otro representante de este mundo. ¿Quién es el representante de este mundo? Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Pero si vamos a los versículos 11 y 12, nos encontramos con una tercera expulsión, que no es tanto una expulsión, sino una autoexpulsión. En otras palabras, un confinamiento aquí en la tierra. El versículo 11 es impresionante, capítulo 12, versículo 11, es sumamente impresionante. ¿Recuerdan ustedes lo que dice allí? Y ellos le han vencido. No ocurrió eso todavía con el pueblo de Dios. Todavía no ocurrió eso. Y menciona allí que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, para el pueblo remanente volverá a haber persecución, volverá a haber martirio y volverá a haber muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, cuando llega este momento, que es el momento del sellamiento, Satanás se da cuenta de que la única opción que tiene es destruir al remanente. De lo contrario, su misma existencia se ve cuestionada muy seriamente. Deja de molestar a los mundos no caídos. Satanás tiene acceso a los mundos no caídos. ¿Para tentarlos? No puede tentarlos. ¿Pero qué va a hacer allá? ¿A quién va a acusar allá? A ustedes y a mí. En otras palabras, ¿a acusar a quién? A Dios. Y ahora, cuando llega el momento de la victoria final del remanente aquí en la tierra, al punto de que Dios le coloca el sello que revela que son posesión de Dios, que son su familia, que Él no va de ninguna manera a permitir que sean destruidos, ese sellamiento que fija el carácter y lo fija por toda la eternidad. Fruto de la lluvia temprana, que nos lleva a desarrollar ese carácter a la medida del carácter de Cristo. La lluvia tardía viene a afianzar. ¿Qué es esa lluvia tardía? El sellamiento, que es lo mismo. Es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de manera que ya no podamos ser más conmovidos. Ahora estamos listos para la traslación, pero todavía tenemos que pasar por el tiempo de angustia, la gran tribulación. Y usted me dice, ¿para qué? Si ya fuimos sellados, ¿por qué el Señor no nos lleva de una buena vez? Porque todavía hay en nosotros amor a este mundo. Y lo que vamos a ver, la forma sistemática en la cual el Señor, a través de las últimas plagas, destruye absolutamente todo, incluso destruye todo orden natural. Vamos a tener ansiedad, desesperación, por así decirlo, de salir de una buena vez de la tierra, porque se habrá vuelto totalmente inhabitable. Y ahora sí, sin ningún rasgo ya de mundanalidad en nuestras vidas, de amor a este mundo, hacia la mansión de Dios. Amén. Y yo quiero ir, hermanos, amén, en ese viaje maravilloso. Amén. ¿Alguien? Sí, hermana. Sí, correcto. Tiene acceso para molestar. En Primeros Escritos, la página 290, habla del momento en que los habitantes de los otros mundos se verán libres de la presencia y la molestia de Satanás. Ya no puede tentarlos, pero acusa, busca simpatía, en otras palabras. Es lo que ocurre entre los seres humanos, ustedes lo saben muy bien. A veces la iglesia nos aplica una disciplina y ¿qué tratamos de conseguir?
simpatía de otro. Y empezamos a hablar, a ver si nos apoyan, a ver si de alguna manera nos consuelan en lo que consideramos una gran injusticia. Así que 3 expulsiones, pero la tercera, recuerden ustedes, versículos 11 y 12. ¿Recuerdan el ay que hay en el versículo 12? Ay de los moradores de la tierra y del mar. En cambio se habla del gozo en el cielo. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuál es ese poco tiempo? ¿Cuál es ese poco tiempo? El tiempo de angustia previo que va desde el momento en que Cristo termina su obra en el santuario celestial hasta el momento de su segunda venida. Y después el tiempo de angustia, pero ya no estarán al alcance de su poder los hijos de Dios durante ese tiempo de angustia. Y esa gran ira la vemos en el versículo 17. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la simiente de la mujer. Y enseguida, como vimos hace un momento, los caracteriza. ¿Están en el capítulo 13 los 2 períodos? Están también. Allí aparece en el versículo 5, 42 meses. Es lo mismo, el mismo periodo. Y después aparece, ya cerca del final del capítulo 13, este asunto de la imposición de la marca de la bestia. No podrán comprar ni vender. No habrá ninguna actividad, ningún respeto hacia las minorías cuando llegue ese momento. Qué importante es estar preparados. Ahora, hermanos, esa primera bestia del capítulo 13 refleja los tiempos de transición entre una Roma y la otra. ¿Cómo lo sabemos? Por 3 declaraciones. Primera, la bestia era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. La cuarta bestia de Apocalipsis de Daniel capítulo 7, no. Están las 3 bestias previas, mencionadas aquí en orden inverso, pero la del capítulo 13 no es ni el león, ni el oso, ni el leopardo. Y por otro lado, las coronas ya no están sobre las cabezas. Las coronas están ahora sobre los cuernos. Quiere decir que cayó Roma. ¿Estamos claros, hermanos? Lo repito otra vez. Tiene las características de los poderes anteriores. ¿Por qué? Porque Babilonia es de principio a fin. Babilonia fue pasando de uno a otro según los versículos que vimos en el capítulo 2 y en el capítulo 7. Sigue con nosotros Babilonia y va a seguir hasta el mismo fin. Pero ahora ya no es el imperio romano. ¿Por qué? Porque las coronas están sobre los cuernos. Quiere decir que ya cayó en este momento en que estamos contemplando a esta primera bestia del capítulo 13, ya cayó el imperio romano. Seguimos avanzando. Las 4 bestias o imperios de Daniel capítulo 7. Segunda, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? ¿A la cuarta bestia? ¿A la Roma pagana? No. A la Roma que va a surgir precisamente en la misma sede que tuvo la Roma pagana. La Roma que va a surgir por el apoyo, la ayuda, casi la exigencia de gobierno de parte de quién. ¿Dónde está el poder en este momento que estamos considerando? Hermanos queridos, me parece que el cansancio de la semana está gravitando sobre ustedes. Las coronas están sobre los cuernos. Ya está dividido el imperio romano. Ahora, el dragón interviene para darle el trono. ¿Qué trono? El mismo trono que tuvo el cuarto poder. La autoridad y gran poder. La nueva entidad habría de ser romana. Tendría la misma sede del imperio romano, las mismas instituciones, las mismas características.
Ahora, de la descripción resulta claro que el poder, autoridad y hasta la capital de la primera Roma habrían de sufrir un colapso, después de lo cual serían transferidos por Satanás a la nueva Roma, que habría de surgir de entre las ruinas de la primera. Tercera, estamos viendo ahora las 10 características. Lo que mencionamos recién fue una especie de paréntesis para explicar el porqué de la transición. Tercera, la nueva Roma sería un poder blasfemo. Lo vimos en Daniel, lo repetimos aquí. Fíjense contra quién hablaría blasfemias. Contra Dios, para blasfemar de su nombre. ¿Qué es el nombre en las Escrituras? Es una referencia al carácter. Este sistema habría de tergiversar terriblemente el carácter de Dios. Piensen nomás en esa doctrina infame del infierno, de la que nada sabe la palabra de Dios. Un Dios cuya justicia nunca se aplaca. Allí vivió el individuo, digamos, 15 años, un joven o una señorita, y murió. Y pecó, por supuesto. Así que ahora se va al infierno y no hay forma alguna de aliviarle el tormento que sufre allí. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Aún si usted va al purgatorio, pero no se olviden que el Papa Juan Pablo II, en 3 alocuciones que dio en el año 2002, dijo que no hay infierno y no hay purgatorio, que esas son cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra, que este asunto del infierno fue resultado de pinturas que los pintores estuvieron pintando en las iglesias, que no hay tal cosa. Y el mundo entero se sintió conmovido. Me acuerdo los periodistas aquí de los canales de televisión, como, ahí se me fue el nombre de uno que fue muy, muy famoso, Peter Jennings, ¿no? Decía, se acabaron los demonios con horquillas y con tridentes, ya no hay más nada absolutamente de esto. Muchos quedaron muy desconcertados con esas declaraciones del pontífice romano y decidieron no hacerles caso. Así que blasfemias contra el nombre de Dios, contra su tabernáculo. ¿Recuerdan ustedes lo que vimos en el capítulo 8 de Daniel? ¿Cómo trataría de quitarle algo al príncipe de los ejércitos? ¿Qué trataría de quitarle? Lo que aparece allí es un adjetivo, pero nosotros lo transformamos en un sustantivo. Trataría de quitarle su continuidad. La obra que Cristo realiza en el santuario celestial. ¿Y cómo sabemos que se refiere al santuario celestial? Porque dice la obra de Cristo en su lugar, en el santuario que fue echado por tierra, en el versículo 11 del capítulo 8. Es decir, ahí se refiere a la introducción de la abominación desoladora. Y también blasfemia contra los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo además de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quiénes son? Los ángeles. Pero este sistema presta muy poca atención a los ángeles. A lo sumo los mira como niñitos regordetes que andan dando vueltas con sus alitas por aquí y por allá. Pero los ángeles poderosos en fortaleza, que son ministradores de los herederos de la salvación, Hebreos 1:14, no tienen lugar en este sistema. Pero este sistema no solamente ha puesto a un lado a los ángeles, sino que ha llenado el cielo. ¿De quiénes? De los espíritus, presuntos espíritus de los santos, mayormente italianos. Así que, hermanos, si usted se va a sentir cómodo allí, mejor que aprenda el italiano, ¿no? Y estos se transforman en intercesores, blasfemias. Es tan triste decir todo esto, hermanos. Allí están los santos muertos, que no son otra cosa que los demonios del espiritismo. Y sí, deberíamos ir por unos momentos a Daniel capítulo 8, pero se nos va la hora y vamos a avanzar dejando de lado lo que es tan importante allí en el capítulo 8. Pero hay un detalle que yo quiero que veamos.
Miren en el capítulo 8 de Daniel, el versículo 9. Allí nos dice que de uno de los 4 vientos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur. ¿Qué es ese sur? El Egipto de los Ptolomeos. Está hablando aquí de Roma en su fase pagana. No olviden que entre una Roma y la otra no hay prácticamente separación. Mucho al oriente. ¿Qué había al oriente? Ahí estaba el imperio de los Seleucidas, descendientes del poder de Alejandro Magno. Y hacia la tierra gloriosa. Y esa tierra gloriosa, dijimos, Judea. Ahora yo quiero que me digan ustedes por qué Judea era una tierra religiosa. ¿Por qué? ¿Qué había allí? Ahí estaba el templo. Y además se conservaba allí la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo. Yo los llevo al capítulo 11, versículo 16, por un momentito nomás, sin explicar. Y el que vendrá, Roma, contra él, contra el rey Seleucida, Antíoco III el Grande, hará su voluntad. No habrá quien se le pueda enfrentar a Roma, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. ¿Qué tierra gloriosa es esa? ¿Cuál? La misma del capítulo 8, versículo 9. Judea. Pero quiero dar un salto. Capítulo 11, versículo 41. Recuerden que no voy a entrar a los detalles importantes como son. Está hablando del rey del norte, símbolo del papado. Entrará a la tierra gloriosa. Y nos preguntamos, ¿cuál es esa tierra gloriosa? Porque esto habría de ocurrir después que recibiera la herida aparentemente mortal, que se explica en el versículo 40. Estamos después de 1798. ¿Cuál es esa tierra gloriosa después de 1798? Y muchas, el original dice ahora que van a escapar. ¿Y qué quiere decir esto de que el papado va a entrar a la tierra gloriosa? Déjenme llevarlos por un momento a Apocalipsis 18. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Escuchen, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y el Señor se ha acordado de sus maldades. Ahora los llevo atrás por un momentito. Mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. En el versículo 40 describe cómo el rey del sur habría de producirle una herida aparentemente mortal. Pero viene una reacción. ¿Y cuál será la fuente del poder para esa reacción? Entrará a la tierra gloriosa. Y en esas circunstancias algo va a ocurrir que permitirá que escapen Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y lo llevé al capítulo 18 del Apocalipsis, donde Dios dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Qué relación pueden hacer ustedes en relación a estos dos pasajes? El remanente sí, pero el remanente está fuera del control de Babilonia. Ahora hay otros que están escapando. ¿Y quiénes son los que están escapando? Los que escuchan la invitación de Dios, salid del medio de ella, pueblo mío. ¿Y cómo los describe en el capítulo 11, versículo 41? Los describe como Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón.
Pero ¿y qué es esto si no hay absolutamente ningún amonita o moabita o edomita en la actualidad? De hecho, en el tiempo de Cristo ya no lo había más. Estos pueblos, ¿de quién descendían? Descendían de Abraham y de Lot. ¿Qué otro nombre, mejor dicho, cuál era el nombre real de Edom? Porque Edom quiere decir bermejo. Esaú, nieto de Abraham. ¿Y los otros dos de quién eran hijos? 3 letras, la del medio es una O. Lot. Y Lot era un sobrino de Abraham. Parientes del pueblo de Dios. Se los toma en el capítulo 11, versículo 41, como un símbolo de aquellos nuestros parientes, no parientes carnales, pero gente que está buscando algo mejor, que no conoce, que no sabe dónde encontrarlo, está bajo este sistema al cual estamos haciendo referencia. Y ahora cuando escuchan la invitación, cuando escuchan la voz del Señor, ¿qué hacen? Salen, escapan. Miren cómo dice el versículo: entrará a la tierra gloriosa. Ahí está el secreto del poder. Y entonces muchas tierras comienzan a caer. Pero estos van a escapar de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Nuestros pueden ser también parientes carnales. Pero básicamente se refiere a pueblo de Dios que está en Babilonia esperando que nosotros, no la voz de Dios, nosotros los llamemos a salir de este sistema. ¿Ustedes recuerdan Daniel 11:30? Ahí aparece lo mismo que estamos viendo ahora. El rey del norte recibe una herida, naves de Quitim que vienen a su encuentro, se entristece, queda sin poder, pero de repente aparece el verbo volverá. Y otra vez volverá. Y uno dice, ¿cómo volverá? Se entenderá con los que abandonen el santo pacto. El papado entendiéndose con el protestantismo que abandona el santo pacto. Alguno de ustedes podría leer ese pasaje, capítulo 11, versículo 30, que dice lo mismo que encontramos en el capítulo 11, versículos 40 y 41. Alguien con voz bien fuerte. Porque vendrán contra él naves de Quitim. Esa es la Revolución Francesa. Y él se contristará. El papado. Y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. 2 veces el verbo volver. Se destaca allí un regreso potente. Y miren ustedes cómo a partir de 1798, de lo que hablan los versículos 29 y 30, ahora se dedicaría exclusivamente contra el pacto santo. Se desentendería un poco del poder político como antes. Y ahora trataría de concentrar todas sus energías y sus fuerzas contra el pacto santo. ¿Y cuál es el pacto santo? Es el pacto de Dios en Cristo. Eso lo predicamos aquí el sábado de mañana pasado. Por el cual Dios puede perdonar a los pecadores. Amén. Sin ser considerado injusto. Porque el castigo que merecíamos nosotros cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense ustedes, ¿cuál es esa tierra gloriosa? Yo no les voy a decir cuál es, pero en esta cita hay 4 cuándos. 2 son explícitos y 2 están implícitos. Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos, a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia. Cuando la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia. Cuando la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo. Cuando esa tierra
por medio de sus legisladores, abjure, ¿qué quiere decir abjure? Renuncie los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. ¿Están captando alguna cosa aquí, hermanos? Pero la cita sigue. Esto fue escrito en 1888. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. ¿Han podido identificar a esa tierra gloriosa? En un tiempo fue Israel, Judea. Pero después de 1798, ustedes pueden estudiar la historia a ver si hay otra nación que surgió con más garantías de libertades. De hecho, se la ilustra en el mismo capítulo 13 como un animal con cuernos como de cordero. No son los cuernos del dragón, son los cuernos de cordero. El secreto del poder de esa nación estaría en ¿qué? Libertad religiosa propia del protestantismo y libertad política propia del republicanismo. ¿Qué cosas tan serias estamos mencionando? A mí me da mucha pena porque admiro mucho a esta nación, pero tenemos que ser honestos con la revelación y también con la historia. Vamos a pasar por alto una cantidad de declaraciones, pero vuelvo a lo que mencionamos anoche muy rápido. Los 7 aspectos de la continuidad. Qué bueno sería que ustedes tuvieran en sus Biblias anotado eso para cuando den un estudio bíblico a un católico, por ejemplo, o para usarlo en relación con los testigos de Jehová. Ahí nos describe qué es esa continuidad. Recuerdan que lo vimos ayer, contra la cual se levantaría este poder. Cristo, por cuanto permanece para siempre. Los numeritos están indicando cada una de esas 7 declaraciones. No sean perezosos y anoten esto, hermanos, en sus Biblias. Es bueno que lo tengan allí, o por lo menos márquenlo en la Epístola a los Hebreos, capítulo 7, los versículos 24 al 28. Permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. Puede salvar ¿cómo? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y allí en el versículo 26 está la número 5. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esa obra de Cristo al entregar su vida, la obra del Padre al entregar su Hijo. ¿Puede haber algo que sea más sublime que eso? No. El cielo se dio todo cuando dio a Cristo. Pasamos al verso 27. No tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y lo que realmente constituye el clímax de esa descripción de la continuidad de Cristo, alguien. En el capítulo 6, versículos 13 y 18 nos dice que ese alguien fue Dios. Con un juramento declaró al Hijo y lo que había hecho, ¿cómo? Perfecto para siempre. 7 declaraciones. 7 declaraciones. Y todavía más solemnes son las declaraciones relacionadas con el sacrificio de Cristo, confirmado por el juramento del Padre, que no puede repetirse.
7:27 que vimos recién, lo hizo una vez para siempre. ¿Cómo? Ofreciéndose a sí mismo. Capítulo 9, versículo 12, por su propia sangre entró una vez para siempre en el santuario, habiendo previamente, ¿no es cierto?, habiendo obtenido eterna redención. 9:26, ahora en la consumación de los siglos. ¿Qué es la consumación de los siglos? Esa era la forma en que los apóstoles se referían en sus escritos al hecho de que las profecías, las 70 semanas, habían alcanzado su cumplimiento. La consumación de los siglos. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. 3 veces. 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por qué dice sin relación con el pecado? ¿Por qué razón? El problema del pecado ya lo resolvió Él cuando dio su vida sobre la cruz y por su intercesión en el santuario celestial. Ahora cuando venga en su segunda venida, no va a venir otra vez para morir y para derramar su sangre. No va a venir ya para interceder, ya todo eso terminó. Va a venir sin relación con el pecado. Exacto. Capítulo 10, versículo 10, somos santificados, número 5, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Qué pretende la religión popular? Que ellos pueden otra vez hacer que el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, sea ofrecido. Aquí nos dice, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. No se puede repetir. Capítulo 10, versículo 12. Ahí aparece la sexta referencia. Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa sentarse a la diestra? Plena aprobación de parte de quien lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Con una misión. Ahora Cristo regresa. La misión cumplida, ¿cuál es el sitial de honor? A la derecha del Padre. Reconocimiento de que la obra estuvo satisfecha en todos sus aspectos. Totalmente cumplida. Capítulo 10, versículos 14 y 15. Porque, número 7, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Cualquiera que pretenda repetir el sacrificio de Cristo o considerarlo insuficiente, está violando lo que el Espíritu Santo está testificando. Y por supuesto, quien pretende tener la plenitud del poder del Espíritu Santo, como ocurre con el obispo de Roma, debiera saber que no puede hablar ni actuar contra lo que el Espíritu Santo ha testificado. ¿Se animan a aguantar un poquito más, hermanos? Porque estamos ahora ya llegando casi al final. Miren ustedes, 21 de agosto del año pasado. Esto en el órgano oficial del Vaticano. Está hablando de un profesor de ecumenismo del seminario no sé cuánto, considera que el pontificado de Benito XVI ha sido hasta ahora intensamente ecuménico. Y dice que pronto va a tomar una decisión ecuménica importante. Bueno, eso no es lo importante. Ahora miren lo que dice. La plena unidad visible de las iglesias. No es cuestión de unidad doctrinal, no es cuestión de un acercamiento amistoso. La plena unidad visible de las iglesias. Va a anular la contradicción. ¿Qué contradicción? Que decimos ser cristianos y sin embargo estamos divididos. Dice, porque la petición de Cristo al Padre, que todos sean uno, tiene que realizarse. Y porque además todas las iglesias y comunidades eclesiales
han emprendido con decisión el camino hacia el hogar común. No, no todas. La Iglesia Adventista no ha entrado en ese camino. Amén. Todas las iglesias y comunidades eclesiales han emprendido con decisión el camino hacia el hogar común, donde celebrarán algún día, sentados a la misma y única mesa, la Pascua de la Unidad. Ahora, esto es bien serio. Es bien serio. ¿Cuál es nuestro comentario? Benedicto XVI sostiene que todas las iglesias deben unirse, sin importar el costo. ¿Cuál será el símbolo de esa unidad? Deben encontrar el camino al hogar común, donde todos juntos celebrarán algún día, sentados a la misma mesa, la Pascua de la Unidad. ¿La Pascua de la Unidad cuál es? ¿Cuál es la Pascua? La Eucaristía. La repetición interminable del sacrificio de Cristo. Todas van a encontrarse finalmente sentadas a la misma mesa, dice. La que está en el concepto católico indisolublemente ligada al domingo, a la ley y al testimonio, decimos nosotros, hermanos. Bueno, aquí están algunas de las características que ya vimos. Hay más características. La ubicación de las coronas sobre los 10 cuernos, la división del Imperio Romano, etc. Su periodo de actuación incontestada, 42 meses. ¿Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos? Claro que sí. ¿Durante cuánto tiempo? Los 1260 años. Una de sus cabezas habría de recibir una como herida de muerte, que representaría un periodo de cautividad. Número 7. La recepción de esa herida haría posible el surgimiento del remanente final. Gloriosamente se lo describe en el verso 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, 1798 no marcaría el fin definitivo del poder al cual estamos haciendo referencia. Haría falta paciencia, habría un tiempo de espera. Y fe de los santos. Esa palabrita en el griego significa tanto fe como fidelidad. Y a mí me gusta leer, aquí está la paciencia y la fe y la fidelidad de los santos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿se acuerdan? Octava, habría de recuperarse de la herida aparentemente mortal por la segunda bestia. Miren lo que dice el versículo 12. Ejerce la segunda bestia toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Quiere decir que ya está completamente recuperada. Quiere decir que está aprobando, está sugiriendo la forma en que debe hacerlo. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El protestantismo apóstata, llevando a los moradores de la tierra a prestar acatamiento a este primer poder. Mucho se está acercando esta bestia híbrida al bisonte americano con sus 2 cuernitos como de cordero. ¿Por qué Juan no dijo que era el búfalo o el bisonte? Porque Juan no sabía qué animal era ese. Lo único que encontró parecido a algo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Los cuernos. Y dice cuernos como de cordero. Novena. Se hace referencia a la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hay una estrecha relación entre estos símbolos. Y la última, aquí hay sabiduría. En otras palabras, no avance a menos que usted tenga algún conocimiento de las profecías. Pare allí. Y miren cómo se repite la advertencia. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí hay sabiduría. Si usted no sabe cuál es la bestia, no siga. No se imagine que hay alguna computadora por ahí que se están metiendo microchips en la mano o en la... No, son puros disparates. Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, es un sistema humano y su número es 666. 666.
El primero, hasta donde sepamos, que trató de distinguir, identificar este número fue Ireneo de León. ¿En qué año murió Ireneo de León? 202. Él dice que tuvo como profesor a un discípulo de Juan, y es muy probable. 202. Él dijo, no hay ninguna duda que cuando aparezca va a ser un poder romano. Como él trabajaba con el griego, usó la palabra lateinos, de ahí viene latino, griego o romano. Y en griego, cuando ustedes toman la palabrita lateinos y van sumando el valor de las letras, 666. Saltamos sobre los siglos y venimos a Felipe Melanchthon, el gran colaborador de Martín Lutero. Él trabajó con el hebreo, Romith Malhut. ¿Y qué querrá decir Romith Malhut? Reino romano. Reino romano. Y en hebreo, esa expresión, Romith Malhut, da 666. Esta frase de Hipólito de Puerto Romano la vimos el domingo de noche y yo quiero que la veamos otra vez. ¿En qué año murió él? 236. Murió una muerte realmente horrible como mártir. Y él sintetiza el pensamiento de sus días. La cabeza de oro de la imagen es idéntica al león, capítulo 2 y capítulo 7. Y por medio de ambos se representa a los babilonios. Los hombros de oro, ¿se recuerdan que les dije que estaba equivocado eso? Y los brazos de plata son lo mismo que el oso. Y por ambos se identifica a los medos y los persas. El vientre y los muslos de bronce son el leopardo y representan a los griegos, quienes gobernaron desde Alejandro en adelante. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible identifican a los romanos, quienes tienen ahora el imperio. En sus días todavía no había caído el imperio romano, faltaban 240 años para eso. Los pies de hierro y de barro cocido y los 10 cuernos todavía llegarán a ser en el futuro. El otro cuerno pequeño que salía de entre ellos es el anticristo. La roca que golpea la imagen y la rompe en pedazos y que hinche luego toda la tierra es Cristo, quien desciende del cielo y trae juicio al mundo. Nada estamos inventando nosotros, hermanos, con este asunto. Y ahora vengo a Andreas Helbig. Y usted me dice, ¿va a terminar pronto, pastor? Sí, a las 10:15 espero terminar. O un poquito antes. Así que respiren profundo, cosa de que no se duerman. Pero estamos terminando. Andreas Helbig. Él murió en el año 1643. Fue un hombre muy dotado, muy capaz. Y escribió una obra, Antichristus Romanus, en 1642. Y mire la sabiduría de este hombre. Dijo, escuchen, en vez de andar haciendo cálculos, ¿por qué no establecemos algunas reglas para estar seguros de la interpretación? Y él elaboró 6 reglas. Primero, ese número corresponde a la primera bestia del papado. Número 2, debe reflejar las pretensiones y prerrogativas del papado. ¿Está claro? Número 3, no debe ser un título despectivo o peyorativo aplicado por los enemigos del papado. Y número 4, el nombre o título en sus valores numerales debe dar 666. Y él se dedicó a hacer una investigación cuidadosa de los nombres y títulos del papado medieval. Y encontró 15 que daban 666, pero se quedó con 4. Dux Cleri. ¿Qué querrá decir Dux Cleri? Príncipe del clero. Dic Lux. Dic es un imperativo de decir. En otras palabras, di luz, danos luz, una forma en que se saludaba al pontífice romano. 666. Ordinarius obilis Christi pastor. ¿Qué querrá decir? El pastor común de las ovejas de Cristo. Y finalmente, Vicarius filii
Dei, representante del Hijo de Dios, es decir, tomando el lugar de ¿quién? Del Espíritu Santo. Este, a juicio de Helbig, fue el título que mejor se ajustaba a las prerrogativas papales. Bueno, ahí lo tienen. Ordinarius Obilis Christi Pastor. ¿Alcanzan a verlo? Sí. Ahí están los valores numerales. 666. Avanzamos a Dic Lux. Allí están las cifras. 666. Dux Cleri, príncipe del clero. Allí está. Los que están durmiendo, que no ronquen, hermanos, porque nos van a distraer. Bueno, se despertaron todos. Vicarius Filii Dei, 666. Y aquí están las 10 características, no las vamos a repetir, pero la gran pregunta: ¿estamos realmente predicando el mensaje de los 3 ángeles? Piense usted en la semana. Bueno, estuvo muy ocupado aquí con nosotros, pero en una semana regular de su vida, ¿estamos realmente predicando el mensaje de los 3 ángeles? Cerca, muy cerca ya, de la bienaventurada esperanza, del cumplimiento de la bienaventurada esperanza. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, escribió Habacuc, se apresura hacia el fin. Quiere decir que el cumplimiento se volvería muy intenso a medida que nos acercáramos al fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y en el Nuevo Testamento estas palabras de Habacuc, que demuestran que el plan de salvación era el mismo en el Antiguo Testamento, se repiten 3 veces por parte del apóstol San Pablo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Perdona, hermanos. Ahí está. Supongo que será un amigo que todavía está luchando con el disco duro. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿cómo sigue? Obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Un pueblo feliz en la tierra. El pueblo adventista del séptimo día. Y no solamente feliz en la tierra, sino feliz por toda la eternidad. Yo quiero estar allí, hermanos queridos. Sí, por toda la eternidad. Amén. Amén. Y como ocurre en todas las cosas, de este lado de la eternidad hay un comienzo y hay una terminación. Y estamos llegando al final de este seminario. Quiero agradecerle tanto a varios de ustedes que realmente se esforzaron por ayudarnos a fin de que podamos llevar adelante este plan. Hubo hermanas que se preocuparon por traer, y hermanos también, por traer algo de comer. Allí al siervo de ustedes recluido en la piecita, luchando este último día a ver si podía recuperar algo de eso que teníamos en el disco que se dañó. Quiero agradecer también a los que tan voluntariamente ofrecieron sus transportes. El hermano O'Higgins, muy bondadoso. Una deuda enorme tengo también con Rafael Borges. A todos ellos muchísimas gracias. Al jefe de diáconos, aquí a los encargados del equipo de amplificación y a todos ustedes que aguantaron seguramente algo que no fue tan fácil,
Y yo sé que lo van a olvidar pronto, pero no descuiden el estudio de la palabra de Dios. Amén. Sin profecía, el pueblo se desorienta, pierde el rumbo. Claramente aparece eso allí indicado en Proverbios 29, 18. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Hermanos, yo quiero encontrarme con ustedes Amén. allí en las mansiones eternas. Amén. Por supuesto, es un anhelo muy grande que tengo en relación con mi familia. Y hasta ahora creo que las cosas van encaminándose por la gracia de Dios en la forma correcta. Pero que nadie pierda su corona. El consejo en las 7 iglesias es: retén lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Especialmente dirijo esta apelación a los jóvenes, que se ven tan sacudidos por toda clase de tentaciones. Y hermanos queridos, tomen en su corazón la decisión de ser fieles al Señor. Yo les hablé acerca de Paderewski, notable pianista y también notable violinista. Una mañana de enero, mucho frío en Nueva York. Él iba apurado hacia un compromiso y pasó por una esquina donde había un mendigo con un violín tratando de llamar la atención a la gente. Había un sombrero allí con algunas monedas adentro, pero todos pasaban apresuradamente. Y Paderewski también pasó, pero volvió atrás y le dijo al hombre: ¿me permite el violín? El hombre, todo sorprendido, se lo alcanzó. Paderewski lo afinó, entesó el arco y comenzó a tocar en esa fría mañana en esa esquina de la ciudad de Nueva York. Y ahora la gente comenzó a detenerse. Y el sombrero del pobre hombre se llenó de billetes. Y él se preguntaba: ¿pero quién será este hombre? No sabía nada de Paderewski, pero allí estaba sacando melodías que él nunca había logrado sacar. No sé, hermano, cómo está nuestro violín. Hablamos de cuerdas rotas en alguna noche anterior, pero pudiera ser que estuviera desafinado. Que nosotros creyéramos que está bien afinado y que estamos produciendo buena música, cuando en realidad estamos alejando a la gente por ser tan desafinados. Ese es el problema de la Odisea, hermanos. La Odisea toca el piano en una escala y canta en otra. Y lógicamente repugna a los oídos esa forma de desafinar. Entreguemos nuestra vida al Señor, hermanos. Amén. Aunque cueste, aunque tengamos que abandonar cosas, pero será la mejor decisión que podamos hacer